unamos el corazón en oración para poner todas las cosas en las manos del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por amarnos de una manera que nosotros no conocíamos. Pues así como dijo Job, de oídas te habíamos oído, mas ahora nuestros ojos te han podido ver, Señor, a través de tu Hijo amado Jesucristo, quien vino hace 2000 años a esta tierra tomando forma de hombre y muriendo en una cruz. Pero no era una ejecución a un pecador, sino era la entrega total del justo por los injustos. Era la muerte de ese vicario que venía a morir en nuestro lugar. Lo que se produjo allí no fue otra cosa que una sustitución. Su vida por la nuestra. Y fue en aquel lugar, en el Monte Calvario, donde todos nuestros pecados fueron perdonados, donde toda nuestra deuda fue saldada. Por eso, Señor, nosotros, después de escuchar esta verdad, el Evangelio de la salvación, la palabra de la cruz, no podemos otra cosa nada más que claudicar a tus pies, Señor, y darte gracias y pedirte que sigas trabajando en nosotros día tras día. Que nos has dado la salvación eterna, perdón de pecados, el ser adoptados como hijos de Dios. Pero también queremos, Señor, vivir esa vida que el Señor Jesucristo nos ha pedido vivir, siguiendo sus pisadas. Por eso nos reunimos en este lugar, para que tú día tras día vayas obrando en nuestros corazones. Todavía hay mucho que quitar, todavía hay mucho que limpiar. Aunque la obra ha sido terminada, la obra ha sido consumada, también el Señor nos dijo que el que está limpio del todo solo necesita limpiarse una cosa, y esa cosa son los pies. Los pies refiriéndonos al caminar en la vida de fe, al caminar en la vida cristiana. Todo el pecado está perdonado, pero aún así nosotros tenemos que vivir una vida despojándonos del viejo hombre y vistiéndonos de nuevo. De esta manera, Padre Dios, hoy es también un día que queremos pedirte por eso. Que sigas ayudándonos a desnudarnos de nosotros mismos y a vestirnos de Cristo, el cual es el resplandor de tu gloria. Ayuda, Padre Santo, para que cada uno de nosotros nos comprometamos y claudiquemos en nuestros corazones en una entrega total. Porque desgraciadamente no faltan los religiosos, desgraciadamente no faltan aquellos que simplemente están dispuestos a dar una pequeña parte de su vida. Pero tú lo que nos pides, Señor, es que nos neguemos a nosotros mismos, que carguemos cada día nuestra cruz y que sigamos en pos de ti. Ayúdanos, Señor, para hacer esta obra. Porque si no es a través de tu Espíritu Santo, si no es a través de ese Consolador que tú nos dejaste, no sería posible seguirte. Guarda a esta iglesia que tú has establecido en esta ciudad, sobre todo para que seamos luz en un mundo que está lleno de tinieblas, para que seamos sal en una tierra que está llena de corrupción. Y ayúdanos a que perseveremos en la fe, para que así, cuando hayamos terminado la carrera, cuando hayamos acabado la batalla, podamos decir las mismas palabras que el apóstol Pablo, que hemos guardado la fe hasta el final, y que ahora nos queda solo una cosa, y es recibir la corona de justicia, la cual tú nos darás, Señor. Pero sabemos que sin cruz no hay corona. Sin sacrificio no hay salvación. Ayuda, Señor, a que podamos sacrificar nuestras vidas y que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti, porque ese es el culto racional. Señor, en este día te queremos pedir que obres de esta manera. Y ante todo, sobre todo, danos un espíritu preparado para escuchar tu preciosa palabra, que cada una de las personas que están escuchando aquí tengan un oidor de la palabra, y que el que predica, tú le des la sabiduría necesaria, Señor, porque ese hombre es débil, es pequeño, pero tú eres grande.
Y tu palabra es viva, eficaz, cortante como espada de dos filos. Ayuda, Señor, para que esa palabra haga su trabajo en este día. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vale, hermanos, vamos a buscar en primer lugar San Mateo capítulo 24. Bueno, perdón, Mateo capítulo 10. Después vamos al 24. San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10, versículo 16 al 22. San Mateo capítulo 10, versículos 16 al 22. Vamos a leer juntos. San Mateo capítulo 10, versículo 16 hasta el 22. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos ahora sí, Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Versículos 9 al 14. San Mateo, capítulo 24. Versículos 9 al 14. Entonces os entregarán, leamos juntos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El 14 también. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El tema de hoy, palabra de hoy, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O, para decirlo completo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Antes de nada, antes de comenzar, pues quería darle las gracias a aquellos hermanos que la semana pasada, durante 3 días, 2 días y poquito, estuvimos en el centro de retiro, celebrando el retiro de primavera. El equipo de misión de la Iglesia de Corea nos acompañó, alrededor de 15 hermanos, entre ellos el pastor Juan Ri, que es el pastor principal de la iglesia en Seúl. Estuvimos compartiendo la palabra del seminario bíblico y 1.114 personas creo que fueron en total. Estuvimos escuchando la palabra, trabajando juntos, comiendo juntos, durmiendo juntos, sacrificándonos juntos. Todo eso para que al fin y al cabo algunas almas se salvasen, algunas almas escuchasen el plan de redención, el evangelio, el perdón de pecados. Y fueron algunas personas las que reconocieron en su corazón, no con sus labios, que habían recibido ese precioso regalo que es el perdón de pecados, ¿no? A través de la predicación del evangelio. Y sobre todo también quiero pedirles, la iglesia de Tarancón participó con 96 personas, estábamos apuntados unos 102, creo al principio 102, pero fallaron algunos a última hora. Pero sí les pediría una cosa para el próximo retiro, que será en verano, y es que participemos todos. Porque es un lugar que, aunque no sea nuestra casa, me refiero a cómodo o confortable, porque nuestra casa sabemos que es nuestra casa, pero ese lugar también es nuestro. Ese lugar es un regalo de Dios
que nos ha dado para que nos juntamos de vez en cuando con nuestros hermanos del resto de España y que podamos seguir aprendiendo y consolándonos y fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Es un lugar de refrigerio, es un lugar, lo comparo yo como la cueva de Adulam. ¿Se acuerdan de la historia de la cueva de Adulam? Esa cueva donde el rey David se tuvo que esconder cuando era perseguido por Saúl y donde todos los que estaban con él o a favor de él, incluso su familia, 400 hombres, se cobijaban allí y se fortalecían unos a otros, porque la Escritura dice que allí se juntaron pues perseguidos, desamparados, arruinados, endeudados, toda clase de personas que estaban en dificultades, en tribulaciones, y allí eran consolados y eran fortalecidos con la presencia de David, ese siervo de Dios. Entonces nosotros en aquel lugar nos reunimos y somos fortalecidos, consolados, animados para las batallas que vienen día tras día en nuestra vida. Entonces les animo a que ya desde hoy preparen para el retiro de primavera. Si es por recursos económicos, pues... de verano. Vayan preparando el retiro. Y si es por recursos económicos, pues bueno, cojan una hucha de estas del hipermercado y van echando cada día un eurito. Y cuando llegue la fecha seguro que tienen de sobra. Porque supongo que será la cuota como en el anterior, 60 o 90, no lo sé seguro, pero por ahí andará. Pero sobre todo para que lo preparemos bien y podamos participar todos. ¿Vale, hermanos? Es mi deseo, mi oración para que todos nos acompañemos y que nadie se quede aquí. Que nadie se quede aquí. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos a la palabra de hoy. Yo quería predicarles otro tema, pero ayer en el distrito por la tarde surgió una pregunta, ¿no? Un hermano pues acudió a este pasaje de Mateo capítulo 24, versículo 13. ¿Qué significa esto? Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y me parece un buen tema que debemos aprender, sobre todo después del retiro. Hemos aprendido que la salvación es por obras o por gracia. Por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Termina diciendo el versículo 9. Y sabemos que esa salvación no depende de obras de justicia, dice Pablo también en la carta a los Romanos en el capítulo 3, porque sabemos que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado delante de Dios, que todos estamos condenados, dice Pablo en esa carta en el capítulo 3, que todos estamos desviados, que somos inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera un uno, y que nosotros delante de Dios lo único que merecemos es su justicia y su ira y su condenación. Pero que también Cristo Jesús vino a salvarnos de esa condenación, muriendo en la cruz en nuestro lugar y dándonos simplemente a través de la fe salvación. Salvación del alma, salvación eterna, de una vez para siempre. No un proceso que terminará si Dios quiere, si Dios me ayuda, a ver si llego, a ver si no llego. No, la salvación es un acto que ya se llevó a cabo hace 2000 años. Podemos aferrarnos con tranquilidad a ella. Eso es lo que nos dice la palabra. Y en definitiva lo que yo quiero que entendamos es este pasaje. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay muchas personas que han cogido este pasaje y algunos otros como para hacer entender que la salvación es algo incompleto que depende de nosotros para que se lleve a cabo en su totalidad. Y nada más lejos de la realidad. La salvación es un regalo de Dios que ya se consumó, que ya se terminó, pero que Dios quiere que nos animemos y sobre todo que nos esforcemos, si es que en algo nos podemos esforzar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para cumplir la salvación? No. Para que se demuestre en nosotros que hay una verdadera salvación. Y nosotros no lo vamos a hacer por nuestras obras, porque nuestras obras, como conocemos bien, para Dios le huelen como a trapo de inmundicia, sino para que se manifieste que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por eso, ¿dónde se va a manifestar que una persona es salva verdadera? Cuando persevera. Y cuando llega con esa perseverancia hasta el fin, como si de una carrera se tratase. En definitiva, hermanos, tenemos que aprender que no es una obra humana, porque si fuese una obra humana tendría pocas garantías de éxito, ya se lo digo yo. Pero como es una obra divina, tiene garantías de éxito al 100%. Y debemos pensar bien en estos pasajes para entender que, como dice también Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y también en Efesios capítulo 2 dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, pero que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En definitiva, hermanos, ¿de qué depende esto? Pues depende de que si tú eres salvo verdadero,
Habrá una obra en ti, o hay una obra en ti, que Dios día tras día va perfeccionando y que se culminará el día de Cristo cuando cambie el cuerpo de humillación en cuerpo de gloria. Pero ¿quiénes son esos salvos? ¿Se puede ver día tras día cuáles son los que perseveran? ¿Se puede evidenciar en nuestro caminar que verdaderamente hemos sido convertidos por la sangre de Cristo? Porque yo sé que aquí hay algunos que tienen dudas de su salvación. Y no es malo tener dudas. ¿Saben qué? Hay algunos que van a llegar al cielo con dudas. Y parece raro lo que voy a decir. Y lo repito. Hay algunos que van a llegar al cielo dudando de su salvación. Igual que va a haber algunos que van a llegar al infierno seguros de su salvación. ¿Se entiende? Parece una incongruencia, ¿no? Pero es una realidad. Algunos llegarán al cielo dudando de su salvación y algunos llegarán al infierno con total certeza de salvación. ¿Y cómo se come eso? Muy sencillo. San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el reino de los cielos. Muchos llegarán en aquel día, me dirán Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos profetizado, hemos echado fuera demonios. Y el Señor les declarará entonces, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Esos estaban seguros de su salvación o no estaban seguros de su salvación? Sí. Creían que iban al cielo. Desgraciadamente, el Señor dice ahí unas palabras muy concretas. Entonces les declararé. Entonces serán abiertos sus ojos. Oh. Ellos pensaban con certeza que iba a llegar al reino de los cielos, pero cuando abren sus ojos después de la muerte se encuentran con el reino de los infiernos. Y de igual manera habrá algunos que vayan dudando de su salvación, pero aún con esas dudas irán trabajando, esforzándose con el amor de Cristo en sus corazones y sobre todo con el Espíritu Santo trabajando en sus vidas, pero llegarán al reino de los cielos, aún dubitativos. Aunque eso no es la regla, ¿vale? No es regla. Lo normal es que el que tenga certeza de salvación entra al reino de los cielos. Igual que hay algunos que tienen también certeza de condenación. Yo conozco gente que sabe que va al infierno y no le importa. No, yo quiero ir al infierno. Sí. En el infierno se va a estar mejor que en el cielo. El cielo va a ser un aburrimiento, un muermo. En el infierno va a haber música, va a haber juerga, va a haber chicas, va a haber... No, ese es tu infierno. Esa es tu manera de ver el infierno. Y leemos las Escrituras, dice que el infierno es un lugar de tormento, donde ese humo del tormento sube por los siglos de los siglos, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga, donde es el lloro, el crujir de dientes. Pero han leído la Biblia, no han leído la Biblia, pero ellos tienen una noción errónea de lo que es el infierno. Piensan que es fiesta todos los días, orgías, alcohol, droga, sexo, todo. No, eso es el mundo. Eso es la tierra en la que nosotros vivimos. Pero desgraciadamente se darán cuenta demasiado tarde que el infierno es todo lo contrario a lo que ellos esperan. Y el reino de los cielos no será un muermo, no será un aburrimiento, no será allí todos... Oh, no. El reino de los cielos será un lugar glorioso, es un lugar glorioso donde la presencia de Dios ilumina todos los lugares, donde no hay rincón de oscuridad ni de tinieblas, donde allí se escuchan continuamente alabanzas a Dios, gloria a Dios, honra a Dios, donde nuestro corazón estará gozoso, dichoso, alegre por los siglos de los siglos. Es un lugar que merece la pena ir y por el que merece la pena sacrificarse y entregar nuestra vida. Entonces, hermanos, vamos a aprender un poquito acerca de este pasaje. El que persevere hasta el fin, este será salvo. En diferentes ocasiones lo dijo el Señor Jesucristo, como hemos leído en Mateo capítulo 10 y Mateo capítulo 24, en Marcos capítulo 13, versículo 13 también dice lo mismo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces vamos a ver con detalle que esta perseverancia no es una condición para ser salvo. Eso es lo primero que debo entender. No es una condición. Parece como si fuese condicional, ¿no? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Parece algo condicionado. Si tú perseveras, entonces te salvarás. No, no es el detalle. Y lo vamos a ver porque los textos hay que verlos en su contexto, ¿vale? No es un condicional, sino que está diciendo que es una característica de aquellos que verdaderamente son salvos. ¿Se ha entendido? Espero que sí, pero lo repito. La perseverancia no es una condición para ser salvo, sino una característica que tienen los salvos. Entonces, ¿cómo se sabe que una persona está en el camino de la salvación o tiene salvación en su vida?
cuando va perseverando. Pero escuchen, no es perseverar de cualquier manera. No sé si ustedes han visto las carreras populares, ¿sí, no? ¿Han visto las carreras populares? Que va la gente corriendo con un dorsal. Hay diferentes tipos de carreras, o de carreristas, podría decir, o atletas. Hay algunos que se han preparado. ¿Y cómo van? ¿Cómo van? Corriendo, ¿no? Y se lo toman en serio. Y corren para llegar, no para llegar el tercero, el cuarto, el quinto, no, corren para ser el primero. Luego hay otros que van, como yo, al trote cochinero, le digo. Al trote. Van al trote, ellos saben que están allí para hacer deporte. Pero luego hay otros que son los que a mí me hace más gracia, por no decir ridículo, que son los que van andando. Los últimos. Y van andando. No corren, van andando porque saben que si se van a correr, se desguarnillan allí mismo, se les caen las piernas. Pero simplemente están allí porque no tenían otra cosa que hacer. Y eso los puedes ver en todas las carreras. Los que van en serio, los que van medio en broma y los que van allí a hacer el ridículo, porque van caminando. Para caminar, vete al campo. Desgraciadamente, en la vida cristiana también hay de estos tres. Algunos que se lo toman en serio, que van corriendo con todas sus fuerzas, quieren ser los mejores para Cristo, no para el pastor, no para la iglesia. Quieren ser los mejores para el Señor y se sacrifican y corren con todas sus fuerzas, como dijo Pablo. No corro a la aventura, sino que sabemos hacia dónde corremos, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, corren en dirección al reino de los cielos, por eso cada día corren con más ganas, o corremos con más ganas. Luego hay otros que van al trote. Bueno, sí, voy a la iglesia, me esfuerzo un poquito, pero tampoco quiero destacar, no sea que me manden muchas cosas, yo que no me metan presión, ¿eh? Así, esta clase de personas. Y luego están los que caminan. ¿Esos qué son? Pues aquellos que simplemente vienen a este lugar, escuchan la palabra, dicen amén, se van a casa y continúan con su día a día tal cual, ¿no? Es decir, son cristianos que se les conoce como domingueros. Vienen el domingo, escuchan la palabra, les parece bien, les parece mal, valoran, votan, opinan, comen y se van. Y luego su día a día no hay gran cosa, no hay sustancia cristiana. No suelen orar mucho o no suelen orar, la Biblia la cogen de domingo a domingo, es más, cuando llegan a casa la buscan por todas partes, le quitan el polvo y espero que no haya aquí ninguno de ellos. Pero por si lo hay, esta es la palabra, esta es para ti. Si tú eres de los que trotan o si tú eres de los que caminan, esta palabra es para ti. Porque la perseverancia nos llama a un correr, a un esforzarse, a un sacrificarse. Perseverar significa continuar, continuar, continuar y no de cualquier manera, hermanos, no cualquier manera. Entonces vuelvo a repetir para que no se nos olvide, la perseverancia no es una condición para ser salvo, la perseverancia de los santos o la perseverancia del salvo es una característica que tienen aquellos que solo han sido convertidos por la sangre y por la gracia de Jesucristo. Entonces vamos a ver este texto en su contexto. Mateo capítulo 24. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 13, ¿sí? Para entender el versículo 13 yo tengo que ir a los versículos anteriores. Todo comienza en el versículo 1. ¿Cuándo? Cuando el escritor del Evangelio, cuando Mateo nos sitúa en la última semana de vida del Señor Jesucristo en esta tierra como hombre. Después sabemos que estuvo unos cuantos días más como resucitado, como transformado, ya no como hombre, sino como lo que es, el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. El Señor se encuentra en aquella semana crucial para su vida. Su ministerio termina aquí. Va a llegar el momento de cruzar el Rubicón, de dar ese paso y de ser ejecutado en aquella cruz. Pero tiene que dar las últimas instrucciones a sus discípulos en este sentido. Ellos caminan por la explanada del templo, están viendo todo adornado, todo engalanado. Los discípulos le dicen, maestro, mira qué piedras más bonitas, mira qué espectáculo, qué bonito todo. Adornado, todo engalanado. Me imagino carros llenos de comida típica. ¿Sí? Por allí carros de arepas, por allí carros de empanadas rellenas de pollo. No, eso es de nuestro país, ¿no? Nos imaginamos carros con comida típica judía que se llama kosher, parecido al kebab, carne desmechada o deshilachada, ¿sí?
fruta muy variada. Por allí huele rico. Y todo adornado, todo engalanado. Maestro, qué bonito todo, sí, sí. Pero el Señor les dice estas palabras. Versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta palabra se cumpliría 40 años más o menos después, años 70 después de Cristo. El general Tito entraría en Jerusalén en septiembre y destruiría el templo, destruiría Jerusalén, 1.100.000 judíos morirían a filo de espada y el resto permanecerían unos años, unas décadas y después serían echados, ya a comienzos del primer siglo, echados por todas partes del mundo. Pero a lo que vamos es que el Señor se los va a llevar al Monte de los Olivos, el cuartel general del Señor, donde siempre allí oraba, donde siempre allí ministraba y tenían allí, digamos, ese refugio o ese lugar de reunión. Recuerden, desde el templo hasta el Monte de los Olivos, medio kilómetro caminando, medio kilómetro, 500 metros alrededor, pero hay que bajar el Valle del Cedrón y subir el Valle del Cedrón, no se tarda poco. Pero dice que llegan a este lugar, versículo 3. Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Maestro, ¿cuándo será esto de que no quede piedra sobre piedra en el templo? ¿Y cuándo vendrás? ¿Cuándo volverás? ¿Qué señal hay del fin de los tiempos? Y el Señor empieza a decirles estas dos cuestiones, a responderles. En primer lugar, ¿cuándo serán estas cosas? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hasta aquí, primer punto. ¿Cuándo serán estas cosas? Mirad, cuando veáis que vienen muchos en mi nombre, cuando veáis que hay guerra y rumor de guerra, cuando veáis que hay estas cosas que aparecen aquí, enfermedades, terremotos, hambre, en diferentes lugares, no os preocupéis, es principio de dolor. Está hablando de una mujer que está a punto de parir y que como esos dolores de parto al principio son pequeñas punzadas, ¿puede ser? ¿Las que han parido me pueden confirmar? Gracias. Pequeñas punzadas, pero que después se convierten en dolores insoportables. Que si fuesen continuos, se desmayarían. Pero son... ¿Cómo son? Son esporádicos, ¿no? Vienen, se van, pero cada vez se van aumentando y reduciendo en el tiempo. Aumenta el dolor, se reduce el tiempo entre dolor y dolor. Esas son las famosas contracciones. Pero el Señor continúa. Versículo 9, que es el pasaje que hemos leído al comienzo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y llegamos al versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿se han dado cuenta que la frase o la expresión, el que persevere hasta el fin, este será salvo, no se está refiriendo a que es una condición perseverar para ser salvo? Aquí se ve claro, ¿no? Pero lo que sí podemos aprender es, ¿quiénes pueden perseverar hasta el fin? Y la respuesta es obvia. Simplemente el que tiene un corazón como Cristo. Simplemente el que ha recibido una salvación, escuchen, verdadera, genuina, auténtica. Porque desgraciadamente, igual que habrá muchos falsos maestros y muchos falsos cristos, también dice que muchos serán engañados y al ser engañados, ¿tendrán una verdadera fe? No. Si tú eres engañado, tienes una fe falsa, una fe engañada. Por eso vamos a entender bien. Los que perseveran hasta el fin son lo contrario de estos versículos. Aquí aparecen los que tropiezan, los que se entregan unos a otros, los que son engañados por falsos profetas y los que su amor es enfriado. Aquí aparecen diferentes tipos de personas que aparentemente son cristianos, pero luego realmente vamos a ver que no es así. ¿Y en quién se manifestará que verdaderamente ha entendido el amor de Cristo? En aquellos que continúan, en aquellos que perseveran. En primer lugar, versículo 9.
Os entregarán a tribulación y os matarán. Habla así, ¿no? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Cómo va en su vida cristiana? ¿Qué tal va su vida cristiana? ¿Va bien? ¿Qué tal si les persiguiesen? Me refiero a persiguiesen, o si nos persiguiesen como se les persigue a los cristianos en Nigeria. O si se persiguen a los cristianos, bueno, iba a decir Irán. Resulta que en Irán no hay ni un cristiano. O como en otros países musulmanes, no hay cristianos. Hay quienes piensan que los cristianos no son perseguidos. No, no hay persecución de cristianos. No, hay muchísima persecución de cristianos. Es más, el cristiano es el más perseguido de la tierra. Y se lo voy a demostrar. Hay 195 países reconocidos en este mundo. 195. En 50 de ellos, el cristianismo está prohibido. No censurado, no. El cristianismo en 50 está prohibido. De 195 países que existen en el mundo, en 50 de ellos está prohibido y en algunos de ellos condenado a muerte. Me estoy refiriendo que un cuarto de los países del mundo matan a los cristianos. ¿Estamos perseguidos o no estamos perseguidos? Sí. Y en el resto no estamos, digamos, condenados a muerte. Pero en el momento que tú te declaras seguidor de Cristo y te lo tomas en serio, porque este es el problema, que algunos no se lo toman en serio, y como no se lo toman en serio, su cristianismo tampoco lo toman en serio. Le pasa como a Lot, que sus yernos no lo tomaron en serio y se burlaban de él. Hay muchos cristianos que la gente no se lo toma en serio. ¿Por qué? Porque su cristianismo es de pegatina. Como digo yo, esos que ponen en el coche una pegatina, Cristo te ama, pero luego en su vida no se manifiesta Cristo por ningún lado. Pero cuando tú te manifiestas o te posicionas en las ideas, en el pensamiento, en la palabra de Cristo, ¿saben qué ocurre? Que empiezas a promover en otras personas animadversión. ¿Esto qué significa? Que cuando tú predicas al verdadero Cristo, no a un Cristo maquillado, ni a un Cristo mutilado, ni a un Cristo tergiversado, tú provocas en los demás lo mismo que provocó Cristo en los judíos, o en algunos, en la mayoría, odio. Y la gente te va a empezar a señalar, la gente te va a empezar a criticar, la gente te va a empezar a excluir, ¿no? Un hermano decía ayer que al principio sus amigos le invitaban a beber, ¿no? Los compañeros de trabajo. Pero ya cuando se fue, iba hablando de Cristo, ya dejaron de invitarle. ¿Sí? A veces se sienten así, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Saben qué? Yo como pastor también lo he notado. Antes yo iba a más cumpleaños y a más lugares de esos. Pero resulta que cada vez la gente me invita menos. No sé por qué. Sí lo sé. Porque si yo estoy, la gente se tiene que cortar. Si yo no estoy, se pueden liberar. No pasa nada, yo lo entiendo. Miren, nosotros como cristianos tenemos que ser perseguidos. Es la seña de identidad. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Si yo he vencido al mundo, vosotros también podréis vencer al mundo. En definitiva, hermanos, en primer lugar, cuando nosotros estamos firmes y perseverando, vamos a provocar en los demás justamente esto, ser entregados a tribulación y nos matarán. Miren, a veces nosotros vivimos tranquilos porque aquí en España no hay persecución, pero todo se andará, ¿vale? Todo se andará. Ustedes imagínense en nuestras doctrinas fundamentales de la iglesia a la que pertenecemos. Es la iglesia de Cristo, ¿vale? Nosotros como iglesia tenemos un credo, ¿no? ¿Cuál es ese credo? Pues nosotros creemos que la salvación es por gracia. No es por obras, es por gracia, es por medio de la fe. Creemos que la salvación solo viene a través de Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es Cristo.
Ni María, ni santos, ni nadie que te puedes imaginar nos puede hacer o mediar por nosotros, sino Jesucristo. Y que esa salvación viene a través del derramamiento de la sangre preciosa y sobre todo, como dice la Escritura, por su resurrección, la cual nos justifica, porque Cristo resucitó. También creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno. Dios es uno, ¿sí? Pero que tiene tres, ¿cómo? ¿Personas? ¿Características? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Padre no es Hijo, el Hijo no es Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es ni Padre ni Hijo, pero son los tres uno. Eso también creemos. ¿Qué más creemos? Creemos que el bautismo es un acto simbólico. El bautismo no lava los pecados porque los pecados solo se pueden lavar con la sangre de Cristo. Pero creemos que el bautismo es una ordenanza de Cristo. San Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, cuando nos dice que id por todo el mundo a hacer discípulos a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa que no bautizamos para el perdón de pecados, sino que bautizamos como testimonio a los demás de que hemos creído lo que decimos creer. Porque el bautismo es un acto simbólico. Yo me bautizo y os enseño que he creído y que el que se sumerge muere y el que sale es el que aspira a ser una mejor persona. Pero el bautismo nos salva. El bautismo es un testimonio, es un acto simbólico. También creemos que la Santa Cena se tiene que llevar a cabo por los cristianos cuando queramos, porque Cristo nos dio libertad para hacer una cena en su nombre, donde comemos un pan, solo un pan, y donde bebemos vino, pero no un vaso de vino, un poquito de vino porque representa la sangre de Cristo y pan que representa el cuerpo de Cristo. No creemos como la Iglesia Católica que dice que hay una transustanciación. El pan se convierte en carne, el vino se convierte en sangre. No, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero decimos lo que dice Pablo en 1 Corintios 11, haced esto en memoria de mí, haced esto en memoria de mí. En definitiva, esas son enseñanzas, ¿no? ¿Y qué creemos? Creemos que Jesucristo vendrá a por nosotros. Creemos que habrá un arrebatamiento. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16-17. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51-52. San Mateo, capítulo 24, aquí también dice, por ejemplo, versículo 40, estarán dos en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto está hablando del arrebatamiento, de que el Señor vendrá en las nubes del cielo. Hechos, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice que recibirán poder, ¿no?, los cristianos, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ellos. Pero después el Señor es tomado arriba en el cielo, unos ángeles se ponen al lado de los discípulos y les dicen, ¿veis cómo se van las nubes? Sí, lo vemos. Pues así en las nubes volverá. El Señor dijo que Él volvería por nosotros. San Juan capítulo 14. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada. ¿Para qué? Para que cuando yo venga os lleve al lugar donde yo estoy. En definitiva, el arrebatamiento es un acto que se llevará a cabo, ¿cuándo? Dentro de poco. ¿Por qué? Porque las señales que aparecen aquí en Mateo 24 ya se han cumplido. El Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios y nos llevará con Él. Y nosotros creemos que eso ocurrirá justamente antes de un momento llamado la Gran Tribulación. Daniel habla de esa Gran Tribulación, capítulo 9, en el capítulo 12. El Señor Jesucristo también aquí en Mateo 24 también habla de esa tribulación. A ver si lo encuentro. 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén encintas y que críen en aquellos días, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta el fin, o hasta ahora, ni la habrá. Gran tribulación, habla ahí, ¿no? Nosotros pensamos que la gran tribulación vendrá después de que la iglesia haya sido arrebatada. ¿Y qué ocurrirá durante esos 7 años de gran tribulación? La Biblia lo divide en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio, que son 7, ¿no? Primeros 3 años y medio, como dice Daniel, tiempo y tiempos y medio tiempo, también Apocalipsis habla de 42 meses. Primeros 3 años y medio aparece el anticristo. ¿Este anticristo quién será? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, un líder político que tendrá poderes engañosos dados por el mismo Satanás.
hablará grandes cosas, grandes maravillas, hará milagros, señales. La gente dirá, Apocalipsis, ¿quién como la bestia? ¿Quién como él? Y se le dará poder. También Daniel dice que todos los reyes de la tierra le darán el poder y la autoridad, los 10 reyes, hablando de la totalidad de los reyes de la tierra, ese poder a este anticristo, a este, digamos, salvador, aparentemente salvador, parecerá Cristo. Incluso los judíos pensarán que él es el Mesías, los musulmanes pensarán que es su Mesías, porque ¿saben qué? Los musulmanes también esperan un Mesías, le llaman el Mahdi. Los musulmanes creerán, este es el Mesías, los judíos dirán, sí, este es el Mesías. Por eso hará posible una paz en Jerusalén, donde se vuelva a construir el tercer templo, o se construya el templo, que será el tercero. ¿Y dónde lo construirán? Justo donde está la mezquita de la cúpula dorada. Por eso tiene que haber paz. Y durante estos 3 años y medio parece que todo va mejor, todos felices y contentos, han desaparecido millones, pero no pasa nada. Al final de esos 3 años y medio, con el poder de todas las naciones, este anticristo mandará a todos ponerse una marca en la mano o en la frente. Apocalipsis capítulo 13. Nadie puede comprar, nadie puede vender, sino el que tenga la marca en la mano o en la frente. Todos controlados, con un microchip, como los perritos ahora, pues todos serán controlados. ¿Qué ocurrirá en medio de esos 3 años y medio? Escuchen, durante el principio, 3 primeros años y medio, los judíos empezarán a recibir el evangelio, pero también habrá para ellos persecución. A partir de esos 3 años y medio, él se quitará la máscara. Segunda Tesalonicenses, vuelvo a repetir, capítulo 2, dice que él se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y no se está refiriendo al templo de Dios en el cielo, se está refiriendo al templo de Dios en la tierra. Porque Dios ya no le dejó sentarse en su templo cuando habla Isaías 14 o Ezequiel 28. Él dirá, ahora me vais a adorar a mí, tengo todo el poder, ahora me vais a adorar a mí. Yo quiero ser adorado. ¿Cuál es el ansia de Satanás? ¿Cuál es el anhelo de Satanás? Ser como Dios. ¿Qué le propuso a Cristo? Mateo capítulo 4. ¿Ves todos estos reinos? A ti te los daré si tú postrado me adorares. Él quiere ser adorado. Será adorado por las naciones de la tierra. Comienzan los segundos 3 años y medio. Él se quita la máscara. Aparentaba ser bueno, pero resulta que es el inicuo, el hijo de perdición, un malvado, un tirano, un psicópata. Y durante esos 3 años y medio restantes, muerte, persecución, decapitación y un largo etcétera. Pero la mayoría de cristianos evangélicos, nosotros pensamos que nosotros estaremos tan tranquilos y contentos en el reino de los cielos celebrando las bodas del Cordero. ¿A que sí? Vale. Todo esto, ¿por qué se lo he contado? Imagínate que no. Imagínate que no. Hay otra doctrina que cree que el arrebatamiento será a la mitad de la tribulación. Y hay otra doctrina que enseña que el arrebatamiento será al final de la tribulación. ¿Y si resulta que nos estamos equivocando? ¿Y si resulta que la iglesia sí atraviesa la gran tribulación? Nosotros creemos que no, ¿vale? Pero imagínate por un momento que no. Y que tú vas a tener que atravesar todo eso que está escrito en Daniel, en Isaías, en Apocalipsis, en Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 21, que te van a perseguir, que te vas a esconder, te vas a tener que esconder como un ratón, porque si te encuentran o te hacen poner la marca en la mano o en la frente o te van a cortar la cabeza. Por supuesto, antes te torturarán. ¿Tú estarías preparado para eso? Los primeros cristianos fueron perseguidos, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Ellos eran utilizados como antorchas humanas en el sentido de que ellos eran clavados en cruces y vivos eran prendidos fuego. Y alumbraban las calles, por ejemplo, en Roma. Eran usados para ser devorados o despedazados por fieras en el circo romano y en otros circos. Pablo incluso
Habla de una vez que estuvo en Éfeso y dice que batalló contra fieras. Hay quienes dicen que Pablo mismo fue echado a un foso de fieras y que sobrevivió. Pero no lo vamos a entrar en ese detalle. Los cristianos fueron asesinados por los gladiadores, los cristianos fueron torturados hasta la muerte. Pero tú imagínate que tú estás con tu familia, entran en tu casa y te llevan a un lugar, como le dijo a Pedro, donde no quieres. Y empiezan a torturar a tus hijos delante de tus ojos. Empiezan a torturar a tu esposa delante de tus ojos. Tú no puedes hacer nada, estás amarrado. ¿Estás preparado? Miren, ellos se salvan, te van a hacer esta propuesta. Si tú niegas a Cristo, se salvarán. ¿Qué harías? Hermanos, es que es muy fácil ser cristiano un domingo por la mañana, un domingo de abril, sentados aquí tranquilamente, con toda la comodidad y sin ser perseguido. El problema es que si el Señor nos pone en la tesitura de persecución, ¿qué haríamos nosotros si nos ponen un cuchillo en la garganta afilado y nos dicen, di que Alá es grande o te corto el cuello? ¿Tú qué harías? No sé si voy a decir bien la expresión. Alá es, algo así es. Alá es grande, dicen los musulmanes. Alá es, como que Alá es grande, ¿sí? ¿Qué dirías? Alá, viva Alá. Me temo que nos reímos, pero algunos cristianos lo dirían. Otros dirían, corta bien. ¿Está afilada? Viva Cristo, Cristo vive. Pero cada uno mire su corazón, ¿tú qué harías? Es difícil, ¿no? Lo sabremos si nos ponen en el contexto. Aquí lo que nos está diciendo el versículo 9 es que a muchos se entregarán a tribulación y os matarán. Entonces, ¿es fácil o difícil perseverar cuando a uno le persiguen para matar? Es difícil, es difícil. La perseverancia también es difícil cuando hay escarnio y odio, ¿no? Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros ¿qué? Se aborrecerán. ¿Qué significa esto? Habrá traición entre los que profesaban ser cristianos. Hoy en día hay muchos cristianos, mucho tipo de cristiano, ¿verdad? Hay cristiano católico, testigo de Jehová, hay mormón, adventista, pentecostal, bautista, luterano, anglicano. Hay cientos de denominaciones. Hoy precisamente veía a alguien que decía, yo no soy ni bautista, yo no soy pentecostal, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Y es que esa debería ser la realidad. Es que yo soy cristiano, es que yo soy de Cristo. No podemos ser como los de la iglesia de Corinto. No, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. No, el Señor no está dividido. Dice así Pablo, ¿Cristo está dividido? No. Entonces, ¿por qué os dividís vosotros? A veces las iglesias cristianas caemos en este error y somos demasiado celosos con nuestra denominación. ¿Sí? Y yo, como soy bautista y veo a una iglesia pentecostal y digo, uy, están locos estos no saben nada. Y lo juzgamos o lo criticamos, ¿no? Ellos pueden hacer lo mismo con nosotros, pero en el sentido de, uy, qué muermo, qué aburridos son. Porque se canta de otra manera, ¿no? El testigo de Jehová puede pensar, estos no tienen ni idea, no estudian la Biblia. Y así un continuo etcétera, ¿no? Claro, ese es el problema del cristianismo hoy en día. En las primeras iglesias no había denominaciones. Todos eran cristianos. El problema es cuando les hemos ido poniendo carteles a las iglesias. Y uno dice, bueno, pues voy buscando, se da un paseo por esta ciudad y como yo tengo esta creencia desde niño, yo iba a una iglesia tal, pues voy a ir buscando mi iglesia. Esta no, bautista no me gusta, esto tampoco, pentecostal, Filadelfia. Y donde él que se considera que encaja, ahí se mete. Sin saber que se enseñan y que saber que se predica. Por eso el Señor nos dice que tengamos que tener cuidado. Porque incluso entre los cristianos se van a aborrecer y se van, ¿a qué dice aquí? Versículo 10. A perseguir. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Entonces, hermanos, nosotros tenemos que permanecer firmes y sobre todo escudriñar las Escrituras, como dijo el Señor, San Juan capítulo 5, versículo 39, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que escudriñar la Escritura para ver si lo que está en ellas es cierto. Y si te persiguen, no pasa nada. Bienaventurados sois, dijo Cristo, cuando por mi causa os persigan y digan contra vosotros toda clase de males, mintiendo. ¿Pero han escuchado ahí? Mintiendo. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio, porque en el momento que nos identificamos con Cristo, como decía ayer una hermana, te van a mirar como si fueses el reloj del pueblo, el reloj público. Te van a mirar continuamente, a ver. Y en el momento que tengas un fallo, ¡ajá! Ahí te van a señalar con el dedo, acusador. Recuerden, Satanás es el adversario y el que acusa, como dice la Escritura, a nuestros hermanos delante de Dios día y noche. ¿Satanás saben qué está haciendo día y noche? Delante de Dios. Mira, míralo. Así es Satanás. Satanás primero te llega y al oído, como a Eva, y te dice, no pasa nada, hazlo. Todo el mundo lo hace. No seas tonto. Venga, hazlo, hombre. Te va a gustar. Y cuando lo haces, mira. Él es adversario, tiene dos nombres, Satanás. ¿Sí? El adversario y el acusador. Adversario porque está en contra de nosotros. Y luego el que nos acusa cuando caemos en sus trampas. Por eso, hermanos, dentro de la iglesia tenemos que tener amor de Cristo. Porque incluso aquí a veces algún hermano puede aborrecer a otro. ¿O no? Sí. Aunque no sea un aborrecimiento mortal, pues yo sé que no es un aborrecimiento mortal, pero sí es un aborrecimiento sin amor. Es decir, sí, eres hermano mío, pero de lejitos, así. Pero eso no puede ser. En tercer lugar, dice que firmes tenemos que estar, ¿ante qué? Ante las falsas enseñanzas, versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto está ya advertido. Vamos a dejar aquí el marcapáginas. Vamos a buscar en nuestra Biblia, que todavía no la hemos abanicado. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a buscar. Dejamos el marcapáginas en Mateo 24 y nos vamos a segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Van bien? ¿Sí? ¿Están cansados? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a leer juntos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿De quién está hablando aquí Pablo, asomado hijo Timoteo? Que vendrá tiempo, ¿cuándo? En el futuro cercano y lejano, cuando no sufrirán la sana doctrina. Pero la gente, como tiene comezón de oír, yo quiero ir. ¿Y qué harán? Irán a escuchar a cualquier lugar. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta palabra concupiscencia significa sus propios deseos. Algunas veces escuchamos o vemos, ¿no? Hay iglesias que son usadas como mercadería, ¿no? Bueno, esto sobre todo en Latinoamérica, ¿no? O en Hispanoamérica, como quieran llamar. Una persona que tiene a lo mejor ciertos estudios o ha ido a algún seminario de algún tipo y dice, voy a montar una iglesia. Alquila un local, compra un micro, unos bancos, pone el cartel, iglesia camino al cielo, sí, por ejemplo, ¿no? Y la gente entra. Y él empieza a decir, pues lo que diría una persona que quieren que compren su materia, su producto. Dios te ama, tal como eres, no pasa nada, bien, hay lugar para todos, así, por ejemplo. Dios no nos condena, Dios nos ama. Pues, quieren escuchar un mensaje light. El pecado no se menciona, ¿por qué? Porque el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso sí, si tú quieres prosperar, tienes que
dar ofrenda, dar diezmo. El que no da diezmo le está robando a Dios, no con pistola, pero sí le está robando. Y empiezan a manipular a la gente. Y eso es así, así. O luego el famoso evangelio de la prosperidad. Si tú quieres ser prosperado, tienes un problema, tú no prosperas es porque no quieres, no eres rico porque no quieres. Si tú quieres ser rico, lo que tienes que hacer es primero dar a Dios y Dios te va a devolver multiplicado por 10. Entonces, si tú me das 1.000 euros o 1.000 dólares, Dios mañana te va a dar 10.000. El problema es que como no tienes fe, no lo haces, pero hazlo, pruébalo. Y así lo prueban, incluso piden préstamos para eso. Y la Biblia advierte, dice, cuidado porque llegará el momento en que harán mercadería de vosotros. Mercadería. Verán a los cristianos como ¿qué? Como materia prima. ¿Saben? Porque la mayoría de los cristianos son pobrecitos, ¿no? Son gente que tiene problemas económicos, problemas conyugales, problemas físicos, médicos, tienen problemas de toda índole. Entonces, ¿qué? Es fácil engañar a los que están en situaciones difíciles, porque están desesperados y buscan salida. Y llegan a lugares donde lo único que van a encontrar es peor. ¿Se acuerdan de esa mujer que estaba enferma de flujo? Que durante 12 años dice que ella había buscado en los médicos soluciones para esa enfermedad que ella padecía, pero dice, todo lo había gastado en médicos y le iba peor. Le iba peor. A veces nosotros buscamos soluciones para nuestra vida cuando la solución está en Cristo Jesús. Y ellos buscan soluciones rápidas, dinero rápido, buscan a Dios como si fuese un supermercado, una despensa de todas las cosas. Pero Dios no es así. Pero el problema es que los cristianos que buscan a Dios de esa manera, ¿saben lo que tienen? Lo que buscan, engaño. Así es. Por eso dice que muchos serán engañados. Vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. ¿Saben por qué? Porque ven a un hombre con traje y corbata, con una Biblia, y ya se creen que es el ungido de Dios. O ya se creen que es un apóstol, porque ahora también hay muchos apóstoles. Se les queda ya pequeño el pastor, ahora ya quieren ser apóstoles o profetas. Hemos dicho 2 de Corintios, capítulo 11. Miren cómo habla Pablo de estos. 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer versículo 13 al 15. 2 de Corintios 11, versículo 13 al 15. Leamos juntos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí Pablo dice, estos son falsos, obreros fraudulentos y se disfrazan, escuchen. Hay veces que al falso pastor, al falso obrero de Dios, se le reconoce a la legua, pero a la legua, a la legua. ¿Por qué? Por su manera de hablar, su arrogancia, su manera de gesticular, de caminar. Se les ve fácil, pero hay otros que no. Hay otros que pasan desapercibidos y parecen grandes hombres de Dios. Pero Pablo dice, no es maravilla que parezcan, que se disfracen como apóstoles. Dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Satanás se disfraza como un ángel de luz, así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, hermanos, Mateo 24:11 está diciendo ahí que vendrán muchos falsos profetas y engañarán a masas, engañarán a muchos. Es porque muchos no están preparados. Es porque la gente se ha acostumbrado a que les den la palabra con cucharón, a que no trabajen, a que todo dicen amén. Cuando cada uno de nosotros, escuchen, no solo el pastor, cada uno de ustedes tiene la responsabilidad en casa estudiar su Biblia. ¿Saben leer? Sí, todos sabemos leer. Es maravilloso cuando viene alguien y me enseña un cuaderno, como me ocurrió ayer, abre el cuaderno y ves algo precioso, ves trabajo, ves versículos que enlaza con otros versículos, que vienen con anotaciones, y pasas hojas y vas viendo.
Esos son horas de estudio. No es de decir amén a todo lo que diga el pastor. Recuerden que tienen que ser como los judíos de Berea. Dice que ellos eran más ¿qué? ¿Cómo dice de los bereanos? Más nobles que los otros. Porque dice, ellos llegaban a su casa, después de escuchar a Pablo, iban a su casa, iban a la escritura. Ah, verdad. Ah, sí, pues va a tener razón. Y veían que tenía razón lo que decía Pablo. ¿Y ustedes en casa estudian lo que aprenden aquí? ¿Revisan si acaso lo que digo yo es verdad? ¿Y si es mentira? ¿Y si les estoy engañando? ¿Lo saben? Me están mirando como que no. Por eso ustedes tienen que estudiar la Biblia. Para que no sean engañados. Para que no seamos fácilmente engañables. Eso es lo que hace diferente a esta iglesia. Y digo esta, y hay algunas también. No se predica una hora, hora y media porque yo quiera. Porque es que necesitamos palabra. Porque cantar alabanzas tú puedes cantar en tu casa. Y puedes alabar a Dios con salmos espirituales, como dice la Escritura, con himnos, a toda hora, a cualquier hora. Pero para escuchar la palabra y aprender la palabra no hay nada mejor que en comunión, escuchando, como dice Eclesiastés, porque las palabras dadas por un pastor o por un predicador son como clavos hincados. Entonces nosotros necesitamos palabra. Y me da pena que algunos se duerman o se aburran, pero eso es porque no hay en el corazón un verdadero anhelo de recibir el pan de Dios. La palabra de Dios dice que es el pan que sale de la boca de Dios, ¿no? Que lo necesitamos cada día en nuestras vidas. Pero normal que muchas iglesias estén engañadas. ¿Saben por qué? Porque no se molestan en abrir su Biblia. Entonces, demos gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Volvemos a Mateo 24, un momento más. Versículo 12. Os perseguirán, os matarán. Otros os odiarán y os traicionarán y os entregarán. Otros os meterán falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque habrá falsos profetas y falsos maestros. Mateo 24, versículo 12. Deme un poquito que llego. 24, 12. Leamos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este pasaje también es clave. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué ocurre? Se enfría. Esto significa que nosotros tenemos que perseverar aún en las peores circunstancias de pecado en el mundo. Debido al aumento que hay hoy en día en el mundo de la maldad, por regla de 3, el amor se enfría. Y como se explica en el seminario, ese amor, aquí no concreta qué tipo de amor. ¿Saben por qué? Porque se refiere a todo tipo de amor. Se refiere al tipo de amor entre padres e hijos. Se refiere al tipo de amor en el matrimonio. Por eso hoy hay más divorcios que en cualquier época de la humanidad. También el amor natural que tiene que haber por una madre por el fruto de su vientre. Por eso hoy en día hay más abortos que nunca. Se refiere al amor que tiene que haber entre incluso los hermanos en la iglesia. Ese amor también se enfría. Y provoca que en la iglesia haya divisiones, haya altercado, haya fricción. Se refiere a todo el tipo de amor. Y el problema es que en el mundo se está multiplicando la maldad. Y eso nosotros somos conscientes de ello. ¿No lo ven? ¿No lo ven el mundo como está? La gente se mata por cualquier cosa, una pelea vecinal. Hace unas semanas un hombre mató a otro porque tenía la música alta. La música alta. Oye, vecino, que bajes la música. No me da la gana. Como suba te vas a enterar. Venga, sube. Es que lo grabaron los gritos. Sube, ven, este es valiente, venga. Baja la música, hombre, estás loco. Es loco. Sube. Y subió. Y le apuñaló y lo mató. Otros los matan por un tráfico. Oye, que estás saltando el semáforo. ¿Qué vas a saltar el tráfico? Tú que eres daltónico. No, daltónico yo, ¿qué eres daltónico yo? Y se matan. Por una deuda de 10 euros, de 20 euros, se pueden matar. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Por eso dice que la maldad se multiplica. La maldad se multiplica, el amor enfría. Y
Y hay muchas maneras de maldad. Sobre todo cuando vemos la corriente de este mundo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2. Ahora la gente está corriendo una corriente muy peligrosa. Los valores cristianos cada vez valen menos. También veía imágenes de una procesión de Semana Santa, y una mujer que pasaba con el carrito de la compra así por todo el medio, así. Así, ¿no? A ver, yo ya sabe lo que opino de una procesión, ¿no? La procesión, eso es algo cultural, religioso. Bueno, si quieren hacerlo, que lo hagan, ¿no? Pero yo no voy a... Yo respeto eso, aunque yo sé que no es correcto, ¿no? Yo lo que tengo que procurar es, a las personas que yo conozco, a las que Dios me da la oportunidad, enseñarles que esas cosas Dios no le agradan. Isaías 46. Como le predicaba el otro día a unos compañeros de trabajo de Cuenca, ¿no? Y yo les decía, mira, tú lee Isaías 46. Dice que el hombre coge un trozo de árbol, que lo corta de la mitad, se calienta a la otra mitad, se hace un dios y lo adora. ¡Ay, ay! Y Dios sabe qué le dice, ¿pero a qué me comparas? O sea, estás diciendo que estás comiendo con un trozo de madera que te estás calentando y con el otro trozo de madera te has hecho un muñeco y lo estás... Gracias, gracias, gracias. Y Dios dice, ¿saben qué hacen con ello? Dice que lo cargan en los hombros. Eso dice Isaías 46. Lo cargan en los hombros, lo llevan, lo traen, lo dejan en su lugar. Y allí se está, le claman y no responde. ¿Cómo va a responder? Y no es por... O sea, no... Tenemos que abrir ojos de las personas. Aunque la verdad ofenda, pero si no abrimos los ojos, estamos dejando que vayan al infierno. Pero bueno, entro a este tema. O sea, esa señora, ¿por qué entró por medio de esa procesión? Con el carrito de la compra por el medio. Claro, empezaron a empujarla. Ella, agresión, agresión, me han agredido. Así. Es que lo estás buscando, porque ha ido a molestar, ¿no? Entonces, ese es el amor del mundo. La gente va a molestar. Los valores cristianos cada vez se ven peor. La familia la están destruyendo, por eso lo están enseñando en el colegio. Ahora no es papá, mamá, ahora puede ser mamá, mamá, papá, papá. No. Ya no hay una familia en orden a la Biblia. Eso es un problema gravísimo que lo van a sufrir nuestros hijos si el Señor da tiempo. Entonces, por eso la maldad del mundo se está aumentando y el amor se está enfriando. Empezamos a ver normales cosas que no tienen nada que ver con la normalidad, ¿vale? Y no quiero entrar mucho en estas cosas porque a lo mejor este no es el lugar para hablarlo, pero cristianos no podemos estar impávidos, es decir, venga, no pasa nada. Sobre todo el Señor nos dice, cuando veis que el día se acerca, que tenemos que estar velando, despiertos, orando en todo tiempo, en todo lugar, con toda oración, con toda súplica. Tenemos que orar por este país, por todos los países que están dejando contaminar a sus hijos, que están dejando contaminar ¿a qué? A toda la cultura, están dejando contaminar cada rincón. Pero el amor de muchos se enfriará. ¿Y el amor de los cristianos se enfriará? Desgraciadamente sí. ¿Saben de qué manera se enfría el corazón de los cristianos? Por ejemplo, como dice Hebreos. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 10. Este también es importante. Hebreos, capítulo 10. Versículo 23. Hebreos 10. ¿Lo tenemos? Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 26. Vamos a leer. Bueno, al 25, ¿no? 23 al 25. Vamos a leer. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mantenernos firmes, sin fluctuar. Fluctuar es subir y bajar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros a estimularnos al amor. ¿Saben qué, hermanos? Yo cuando vengo a la iglesia, ¿saben qué tengo que estimularles a ustedes? ¿Qué? Yo tengo que animarles a amar. ¿Ustedes saben qué tiene que hacer en mí? Lo mismo. Y cada uno con el otro. ¿Se entiende esto, no?
nuestros actos, nuestras palabras, cualquier cosa que nosotros hagamos dentro de la iglesia, tiene que animar a unos a otros a amarnos. Pero es muy difícil. Porque hay veces que como nos sale lo que llevamos dentro, nos sale el yo, a veces lo que estimulamos, ¿qué es? A que nos arruguen decía mi abuela, arruguen el morro, así. A que nos digan, ya viene ya viene esta. Hay veces que no, el Señor dice, tenemos que estimularnos. ¿Saben por qué a veces el amor no sale de forma natural? Hay que estimularlo. ¿Eso cómo surge? Cuando ustedes vienen, una sonrisa, un abrazo, un beso, un regalo. Eso estimula al amor. No crítica, no chisme, no juzgar. No. Eso estimula la división, eso estimula al confrontamiento. Nosotros tenemos que estimularnos al amor. Y también dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y yo soy muy pesado en esto, pero es que es de vital importancia que se congreguen siempre. Ayer lo decía en el distrito, ¿no? Y lo diré siempre, tenemos que venir a la iglesia ¿cuándo? ¿Cuando te venga bien? Es que entonces no vendrías nunca. ¿Un domingo sí, un domingo no? No podemos poner excusas, tenemos que estar aquí siempre. Porque ¿saben qué? Dios está aquí, ahora. ¿No lo ves? Pues lo estás escuchando. No soy yo, no. La palabra está siendo predicada, la palabra de Dios está siendo expuesta. Dios está hablando a través de labios humanos, siempre lo ha hecho así. ¿Qué le dijo a Moisés? Ve, habla a mi pueblo. Pero Moisés dijo, Moisés era tartamudo. Dijo, yo soy torpe de lengua, yo no sé hablar. Tranquilo, dijo Dios, ¿no he hecho yo la boca? ¿No he hecho yo la lengua? Tranquilo, que yo te voy a decir lo que tú tienes que hablar. Es más, va a hablar tu hermano por ti. Pero yo le voy a decir a tu hermano lo que tiene que decir. Continuamente el hombre ha sido enviado por Dios. Moisés, Noé era pregonero de justicia. Desde Abraham, David, los profetas, todos ellos eran hombres enviados por Dios. Por eso Dios les decía, ve y levántate y ve, Jonás, a Nínive, ve y levántate, fulanito, a Judá, ve y levántate, fulanito, a Israel, ve y levántate, fulanito. La palabra de Dios ha sido predicada a través de hombres, pero sigue siendo palabra de Dios. Por eso tienen que congregarse aquí, porque es Dios el que habla. No obedezcan al pastor, obedezcan lo que dice el pastor. Porque los fariseos hacían eso, ellos dicen y no hacen. Pero miren, el Señor, ¿qué les dijo? Haced lo que ellos os digan. Aunque ellos digan y no hagan. Pero nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios. Y cuando Él nos dice que no nos dejemos de congregar, no se dejen de congregar. Y vengamos siempre aquí, a este lugar, a escuchar la palabra. Porque la palabra es siempre para ti. Hay días en que tú te vas y dices, uy, hoy el pastor me la tiró a mí, ¿no? Parece que el pastor se ha enterado de esto, de aquello. No. La palabra es para ti todos los domingos. Lo que pasa es que algún domingo te la coges más directa y otro domingo parece que se la ha tirado al lado. No, era para ti también. Y para mí también. Y yo lo digo que cuando yo estoy viendo qué predico, preparando, quitando, poniendo y a veces incluso ni sé qué predicar, porque cuando yo me encuentro la palabra es como si me estuviesen, dice Pablo, me están abofeteando, ¿no? La palabra me está bofeteando y me está enseñando todo lo que me falta por aprender y todo lo que me falta por hacer. Aún así, yo sé que Dios nos envía a través de hombres su palabra divina. Entonces, hermanos, sigamos así, trabajando bien y reconozcamos que este mundo está cada día más frío, el amor se multiplica. Les leo 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3 al 5. Miren lo que nos dice en este sentido. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación, abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, a los demás, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Pedro nos está diciendo a todos los cristianos, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermanos, dejemos de hacer lo que a ellos les gusta. Haz lo que al Señor le agrada. Que todo lo que hagamos sea para el Señor, no para los hombres. Y si nos persiguen y nos difaman y nos ultrajan, incluso si nos quieren sacar a la plaza del pueblo y apedrearnos como le pasó a Esteban, pues que lo hagan. Que lo hagan. Mateo 10:28, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que tiene poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno. A este temed. ¿A quién temen ustedes? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién quieren agradar? ¿Al ojo humano o al Señor divino? Tenemos que agradar al Señor. Si vemos que en el mundo el amor se enfría, pues nosotros aquí en la iglesia lo vamos a avivar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Viniendo lo primero, porque si no vengo, que desde casa soplo. Mando un WhatsApp. Bendiciones, hermanos, que Dios os bendiga. Amén. Hasta el domingo. No, hay que venir, hay que participar, hay que aportar, hay que congregar. Por eso Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con diferentes dones. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Termino. El tiempo se me acaba. Miren, hermanos. El tema, podría decir, el tema focal de tanto del Nuevo Testamento como del Viejo es Cristo, ¿no? Pero si aparece una enseñanza básica en el Nuevo Testamento es esta. El cristiano tiene que vivir su vida muriendo por Cristo. Eso es un mensaje fundamental en la Escritura. El cristiano tiene que vivir muriendo. Vivir muriendo, pero muriendo por Cristo. En Romanos 14, ¿no? 7 y 8. Y ninguno de nosotros vive para sí, ninguno de nosotros muere para sí. Porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, esa es la vida cristiana verdadera. Una vida de sacrificio, una vida de entrega, una vida de amor a Cristo, porque Él nos amó. ¿Y saben cuál es el problema? Que si yo no recibo bien ese amor, yo no puedo dar ese amor, o no puedo demostrar ese amor, porque no lo he recibido bien. No lo he recibido en mi corazón. Por eso no lo puedo dar de corazón. Por esto es importante que examinen su salvación, que evalúen su salvación. Si es una salvación verdadera o si es una salvación de mentirijillas. Ponte en una situación de persecución, de muerte, que si estuvieses a punto de morir, ¿qué harías? ¿Qué harías? Esto es una carrera de fondo. Hebreos 9. ¿Tienen Hebreos? Sí, ¿no? Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículo... No, Hebreos 6, perdón, 6:9. 6:9. Hebreos 6, 9. 9 al 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores... Ay, perdón, me he ido al 12 ya directamente. 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, lean conmigo, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí el autor de Hebreos está mostrando que el cristiano, ¿cómo tiene que ser? Perseverante. Deseamos, dice el versículo 11, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. En Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, aparecen las iglesias, ¿no? ¿Saben las 7 iglesias de Apocalipsis?
desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, Laodicea. Vamos un momento a este pasaje. Apocalipsis, capítulo 2. Hebreos 6, 12 dice, aquellos que por la paciencia heredan las promesas, ¿no? Está hablando de algo que llega al final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo en qué sentido? ¿Salvo su vida? ¿Salva su alma? Salvo en todos los sentidos. Iglesia de Éfeso. La tenemos en el capítulo 2 de Apocalipsis. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Esta sabemos que es la iglesia que perdió o dejó el primer amor. Pero mire lo que dice el versículo 7. Que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Es una carta para una iglesia. Pero aquí dice que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Plural. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Esto a quién? Al que venciere. Es decir, al que perseverare hasta el fin. Segunda iglesia, Esmirna, versículo 8, ¿sí? Miren lo que dice al final de este mensaje en el 11. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte viene después del tribunal blanco que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Dios los juzga y dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y esta es la muerte segunda. Dios saca el cuerpo del Hades, Dios coge el alma del infierno, o sea, coge el cuerpo del cementerio, perdón, coge el alma del infierno, los junta y juntos al lago de fuego, eternamente, por los siglos de los siglos. 3, Pérgamo, versículo 12, ¿no? Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. 17. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Una piedra blanca, maná escondido, un nombre nuevo. 4. Tiatira, en el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Es otra promesa para los cristianos. 5, la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. 6, la iglesia de Filadelfia, versículo 12. Al que venciere yo le haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 7 y última, iglesia de Laodicea, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas son las promesas que Dios ha prometido para los que perseveran hasta el fin. ¿Y cómo haré esto, pastor? ¿Cómo uno puede perseverar hasta el fin? Solo si tienes el Espíritu de Dios puedes perseverar hasta el fin. ¿Saben por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que obra en nosotros para que lo hagamos. Pero por eso hay gente, como dice Primera de Juan, en el capítulo 2, dice que salieron de nosotros porque no era de nosotros, para que se mostrasen que no era de nosotros. Hay gente que hoy está aquí, pero ¿saben qué? Dentro de 1 año o de 2 años no estarán aquí. Igual que habrá gente que ahora no están y que dentro de 1 año o 2 años estarán aquí. ¿Quiénes serán? I don't know, no lo sé. ¿Serás tú? Piensen, hay muchas caras que yo no veo aquí y hace 3, 4 años estaban aquí. ¿Había salvación en ellos? ¿Genuina? El que está, permanece.
persevera. ¿Saben por qué? Miren, no es el pastor, no es el pastor, y no son los hermanos. Si tú estás aquí por un pastor o tú estás aquí por un hermano, por una hermana, no tardarás mucho en salir. ¿Saben por qué? Porque yo te voy a defraudar. No vas a ver en mí lo que tú esperas. Y los hermanos igual, te van a defraudar. Por eso hay gente que como no está aquí por Cristo, en el momento que hay alguna confrontación, algún malentendido, alguna cosa que no les agrada, ¿qué hacen? Me voy. Esa iglesia está llena de hipócritas. Claro. ¿O es que acaso todo el mundo vamos con el corazón abierto? En ese sentido todos somos hipócritas. Pero ¿saben qué? Nosotros no somos perfectos, lo siento. No somos perfectos. Yo no soy perfecto, nadie aquí es perfecto. Bueno, uno hay perfecto, el Señor. Por eso intentamos cada día imitarle a Él. Pero aquí todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo es bienvenido. Todo aquel que viene a escuchar la palabra y con respeto a recibirla como lo que es, un maravilloso regalo, para mí bendición, para mí provecho. Y que sobre todo lo que pretendemos aquí no es que vivan mejor en sus casas, o no que tengan un buen alquiler, o no que tengan una vida cómoda, no, lo que pretendemos es que tengas vida eterna. Por eso predicamos el Evangelio y enseñamos que la salvación es simplemente por fe, una mano extendida que no tiene nada pero que espera recibirlo todo. Y lo predicaremos hasta el fin. ¿Saben qué? Yo no sé dentro de 4 años quién no estará, quién estará, pero yo estaré. Y si el Señor me diese 1000 años, yo estaré. Yo, personalmente, yo. Os voy a decir las palabras que dijo Pablo en Romanos capítulo 8. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni la persecución, ni la espada. No hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor de Cristo Jesús. O del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, vivamos la vida cristiana como lo que es, una carrera. Termino como comencé. Esto no es al trote cochinero, esto no es al paseo en el parque. Hermanos, la vida cristiana es una vida en serio. No podemos jugar a ser cristianos porque el diablo no juega a ser diablo. El diablo se lo toma en serio. Entonces, ¿el cristiano cuándo se lo va a tomar en serio? Hay que tomárnoslo en serio ya. Y correr. ¿Saben qué? Pero no corres tú. El Señor te lleva en brazos. Quiero ponerles un vídeo que manifiesta lo que hace Dios con nosotros. Es una historia real y escuchen, mírenlo así y pongan su corazón en ello, porque es precisamente lo que hace Dios con nosotros. Dios nos salva y luego Dios es que nos dice, venga, vive como puedas, apáñatelas tú solo. No. Es que Él nos lleva, nos guía, nos protege, nos consuela, nos confronta, nos hace todo. Esta historia es de un padre y un hijo. El hijo tiene parálisis cerebral. Le llamaron el equipo, el team Joy. Ellos eran los Joy. El niño desde que nació tuvo esa parálisis, no podía hacer prácticamente nada. El hijo le dijo una vez al padre, yo quiero correr. Quiero correr. Y el padre se preparó una carrera. Fue tal la pasión y la ilusión que le hizo a ese niño que llegó a terminar 68 maratones. Maratón son corriendo 42 kilómetros. Si corro yo 2, estoy echando el hígado, ¿no? 42 kilómetros. Y terminó 6 Ironman. Esta carrera de Ironman, se llama El hombre de acero, Ironman. Se trata de que tienes que nadar 3 kilómetros y medio, casi 4, no, 3 kilómetros 800 y pico, casi 4 kilómetros nadando, ¿no? 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Eso tienes un plazo de 17 horas para hacerlo. Repito, nadar 4 kilómetros, en bicicleta 180, ir a Madrid y volver, y un poco más. Y 42 kilómetros corriendo. Él hizo 6. ¿Saben por qué? Al amor que le tenía a su hijo con parálisis cerebral. El hijo corrió ni un paso, pero el padre lo llevó a todos los lugares. Es un vídeo muy hermoso, ¿eh?
Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Voy a terminar aquí. Es hermoso, ¿no? El trabajo de un padre. ¿Qué estará haciendo Dios con nosotros? Yo me estaba imaginando cuando lleguemos nosotros al cielo y mirar atrás a Dios así. Él se alegraba, ¿no? Como que hubiese corrido algo, pero ese es Dios. También Romanos 8 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, hermanos, perseveremos hasta el fin. Eso significará que
que hemos sido salvos, que somos salvos, que seremos salvos. Y recuerda, Dios siempre está con nosotros. Dios, escucha, Dios está siempre con nosotros. Entonces, con este corazón vivamos una vida cristiana que le agrade, ¿vale? Vamos a terminar aquí, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque continúas trabajando en nosotros. No solo nos diste salvación eterna, una salvación que nosotros no pusimos nada, sino el pecado que la hizo necesaria. Y tuvo que venir Cristo a hacer todo el trabajo sucio. Él se despojó de su divinidad, se tuvo que despojar de su gloria, se tuvo que vestir de hombre y tuvo que morir como un criminal para que nosotros pudiésemos entrar donde Él estaba antes de la fundación del mundo, en tu reino. Por eso, Señor, ayuda a cada cristiano verdadero, genuino, a que vivamos como lo que somos, hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, a que corramos con paciencia, despojándonos del pecado y de todo peso que nos asedia, con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que no seamos de los que pasean observando este mundo, deleitándonos en sus placeres porque son engañosos. Ayuda para que centremos nuestro corazón en Cristo, más cuando vemos que su venida está cada día más cerca, entendiendo que tú día tras día nos vas sosteniendo, nos vas guiando, y tú eres el que produce en nosotros el perseverar, Señor, por tu Santo Espíritu. Ayúdanos para que lo hagamos conforme a tu voluntad, Señor, y guarda cada alma que escucha tu palabra con un corazón preparado y provisto. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias.